La creatividad no es una sola habilidad que una persona puede emplear en cualquier actividad. Según Gardner, la creatividad no es una especie de fluido que pueda emanar en cualquier dirección, sino que una persona puede ser muy original e inventiva en un área sin ser particularmente creativa en otras. Esto lleva a Gardner a considerar al individuo creativo como alguien que regularmente es capaz de resolver un problema o a quien pueda ocurrirse algo original que se convierta en un producto valorado en un ámbito dado. La definición de creatividad dada por Gardner es diferente de las que se encuentran en la mayoría de los libros de texto de psicología. Características esenciales del pensamiento creativo según Gardner. Las 4 características más importantes del pensamiento creativo son las siguientes. La fluidez se refiere a la capacidad de generar una cantidad considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos. En este caso se busca que el alumno pueda utilizar el pensamiento divergente con la intención de que tenga más de una acción a su problema. No siempre la primera respuesta es la mejor y nosotros estamos acostumbrados a quedarnos con la primera idea que nos ocurre. Si, si ponemos a pensar si realmente será la mejor, por ejemplo, pensar en todas las formas posibles de hacer el festejo a Benito Juárez, no solo las formas tradicionales de evento que siempre hemos practicado. Flexibilidad. Considera manejar nuestras alternativas en diferentes campos o categorías de respuesta. Es voltear la cabeza para otro lado buscando una visión más amplia o diferente a las que siempre se ha visto. Por ejemplo, pensar en 5 diferentes formas de combatir la contaminación sin requerir dinero. Es posible que todas las anteriores respuestas sean soluciones que tengan como eje de compra un equipo o insumos para combatir la contaminación, y cuando se les hace esta pregunta los inventamos a ir a otra categoría de respuestas que no dé alternativas diferentes para seleccionar la más atractiva. La originalidad. En tercer lugar, encontramos la originalidad, que es el aspecto más característico de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a nadie se le ha ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente, lo que trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los problemas. Por ejemplo, encontrar la forma de resolver el problema de matemáticas como a nadie se le ha ocurrido. La elaboración consiste en añadir elementos o detalles a ideas que ya existen, modificando algunos de sus atributos. Por ejemplo, el concepto inicial de silla data de muchos siglos. Aunque mantiene características esenciales que permiten ser silla, existen otras características de pensamiento creativo. Existe un camino en el producto creativo que podemos analizar a partir de revisar las etapas del proceso creativo. Teoría de las inteligencias múltiples. Dice Howard Gardner que el individuo creativo es una persona que resuelve los problemas con regularidad, elaborando productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto. Gardner considera la creatividad como un fenómeno multidisciplinario que no se presta al abordaje desde una disciplina como se ha hecho hasta ahora. Esta afirmación se basa en la creatividad. Es un fenómeno polisémico y multifuncional, aunque Gardner reconoce que, a causa de su propia formación, parece inevitable que un estudio de la creatividad ponga el mayor énfasis en los factores personales y haga uso de las perspectivas biológicas, epistemológicas y sociológicas para hacer un abordaje de conjunto. ¿Qué es la creatividad? Según Edward de Bono, es la costumbre de ver los problemas siempre desde un mismo enfoque, no siempre ayuda a resolverlo. Se trata entonces de enfocarlos creativamente desde otro ángulo. La perspectiva lateral será más efectiva a la hora de resolver cuestiones aparentemente no convencionales. Según Paul Torres, la creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, a probar y comprobar estas hipótesis, a modificarlas si es necesario, además de comunicar los resultados
referente a la idea de que la naturaleza y el mundo tienen ocultas las soluciones y es necesario un trabajo creativo para encontrarla. La característica del pensamiento creativo, según Edward de Bono, es creador, importa la efectividad del resultado, crea una dirección y deambula sin rumbo. Es provocativo, valen todas las ideas, no precisa que los pasos sean correctos, no rechazan ningún camino y explora incluso lo alejo del tema. Según Paul Torren, tiene una conducta agresiva y dominante, alto de energía, inteligencia superior a la media, alto precio de los valores estéticos y teóricos, introversión en vez de extroversión, independencia de pensamiento y acción y trabajo académico superior al medio. Características de las personas creativas. Según Edward de Bono, una persona creativa debe manipular los 6 tipos de sombrero. Uno de los sombreros es el blanco, es el de la información. Con este sombrero hay que dejar de lado las propuestas y las conclusiones para concentrarse en los datos de que se dispone para analizar la cuestión, qué información adicional hace falta y cómo se podría obtener. Luego, el otro sombrero, que es el rojo, es el que representa los sentimientos, las emociones y la intuición en las cuestiones de negocio. Supuestamente estos factores no intervienen. Por supuesto que lo hacen, salvo que disfrazados de razonamiento lógico. Con el sombrero rojo se les puede manifestar con libertad sin necesidad de explicarlo ni justificarlo. El tercero es el sombrero negro, como las ropas que portan los jueces. El sombrero negro simboliza la precaución, la evaluación de riesgo y también el juicio crítico. Excelente sombrero que se convierte en peligro si se lo utiliza en exceso. El sombrero amarillo es el que representa el lógico positivo, el que permite ver el valor y los beneficios de las ideas sobre una base lógica y real. Es como la luz del sol. Mientras el cerebro acepta con naturalidad el sombrero negro, hace un gran esfuerzo para desarrollar la actitud sensible a los valores del sombrero amarillo. Por siguiente es el sombrero verde, que es crecimiento, energía, creatividad. Con este sombrero todos deben ser creativos, desarrollar nuevas ideas, buscar alternativas y otras posibilidades no exploradas. Abarca la provocación y el movimiento. No se trata de que una sola persona intente ser creativa, mientras todos los demás se queden esperando, dispuestos a criticarlo. El último de los sombreros es el azul. Se le llama la visión panorámica, el cielo, el control, la serenidad y el manejo del pensamiento. Mientras los otros 5 sombreros buscan los temas, el sombrero azul se concentra en el pensamiento en sí, en definir la situación y las soluciones alternativas para el problema. Según Paul Torrens, la característica de una persona creativa serían la originalidad, fluidez verbal, inteligencia elevada, buena imaginación, piensan en forma metafórica, usan imágenes, son flexibles y con habilidad de decisión, elaboran juicios, son independientes, están atentos a la novedad, construyen nuevas estructuras, encuentran orden en el caos y preguntan el por qué. Parte del conocimiento existente para crear nuevas ideas. Prefieren la comunidad no verbal y crean visualizaciones internas. Proceso creativo. Según Edward de Bono, hay 5 pasos para el proceso creativo. 1. Es la preparación. Se producen las primeras sensaciones y la toma de contacto. Se identifica el problema desconocido. Emocionalmente puede haber tensión por la frustración de las limitaciones. 2. Incubación. Es una fase de distanciamiento del problema. Al relajarnos de manera inconsciente, se realizan conexiones no solo lógicas, pero también asociaciones libres y relaciones relevantes, con combinaciones inesperadas. 3. Intuición. Es un momento que de forma súbita la persona toma conciencia de la idea o solución y se conectan los elementos que aparecen inconexos. Es el momento en que encontramos un camino al problema. Puede haber interacción entremezclada con las demás fases. 4. Evaluación o verificación. Es la fase en la que decidimos si la intuición es valiosa o merece la pena. Corresponde a una fase emocional difícil en donde nos sentimos inseguros. Es un periodo de autocrítica y de examen introspectivo. Pueden actuar de forma indirecta en otras opiniones o valoraciones de otras personas o clientes. Se trata de comprobar la utilidad de la idea. 5. La elaboración. Sin duda es la fase más costosa y que mayor esfuerzo y tiempo necesita. Consiste en darle forma a la idea para poder comunicarla a los demás de forma comprensible. Se somete a la verificación de manera constante
deben activarse entonces todas las habilidades y destrezas que uno tiene en su campo. Conviene trabajar con una mentalidad abierta, ya que constantemente puede verse interrumpida por las otras fases del proceso. Siempre surgen nuevas intuiciones, incubaciones y pequeñas iluminaciones. Según Paul Torrance, hay cuatro. Uno es la preparación, es el proceso de recopilar información, intervienen procesos perceptuales de memoria y selección. Dos es la incubación, es el proceso de análisis y de procesamiento de la información, centrándose en la corrección y la búsqueda de datos. Tres, iluminación, es el proceso de darse cuenta y se identifica más como un proceso de salida de información. Suele aparecer después de un periodo de confusión, desequilibrio, duda. 4. Verificación. Es el proceso de evaluación sobre la utilidad temporal del objeto o proceso de creación. Sería el paso de la idea a la realidad externa. Muchas veces requiere más creatividad llevar una idea a la obra que pensarla. Relación de la ingeniería y de la creatividad. Analizando ambas teorías, llega a la conclusión de que la relación de la ingeniería y la creatividad suele que los ingenieros ayudan en su trabajo o en su casa de maneras que otras personas no piensan. Cada quien usa su imaginación para desenvolver un problema en específico y llegar a una solución.